¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica, la primera del mes de julio. Y estamos comenzando este mes con noticias negativas, lamentablemente, por el lado de la actividad económica, porque conocimos el dato del IMASEC correspondiente a mayo. Recordemos que el Banco Central entrega este indicador mensual de actividad económica con un mes de desfase en el primer mes o día hábil de cada mes. Bueno, y nos hemos enterado que la economía chilena en mayo se contrajo un 0,9%, un fuerte retroceso porque ya son 5 meses consecutivos los que encadena la actividad económica nacional en rojo. Vamos a revisar en la siguiente gráfica esa evolución porque es muy clara respecto a qué es lo que ha pasado con la economía chilena. Tomamos como punto de referencia mayo de 2025, la economía en ese mes crecía un 3,9%, luego vino un descenso hasta el mes de agosto, influido entre otras cosas por lo que pasó con las cuentas de luz, además de algunos problemas puntuales en el sector minero, pero luego viene otra subida hasta un 3,3% y de ahí en más descensos constantes, pero cerramos el 2025 todavía con números azules. Crecimientos bajos, dirán ustedes, de 1,3%, sí, pero de todas maneras en azul. Lo que ocurre a partir de 2026 ha sido bien sorprendente. 5 meses consecutivos de terreno negativo para la actividad económica. 0,9, 0,3, 0,2, 1,2 y 0,9% cada uno de estos meses en terreno negativo. Para tener una dimensión de lo que está pasando, no veíamos 5 meses negativos, salvo el gran paréntesis que significó la pandemia con toda su excepcionalidad. No veíamos 5 meses negativos de actividad económica desde el 2009, cuando estábamos sintiendo los coletazos de la crisis subprime en aquel entonces, para dimensionar lo que significa finalmente este encadenamiento de 5 números en rojo del IMASEC. Veamos qué es lo que pasa ahora con la economía, pero desde el punto de vista del indicador desestacionalizado, es decir, la medición no en comparación a un año atrás, sino mes a mes, del mes anterior. Y aquí vemos que la variación es bastante más notoria. En 2025 se producen algunos puntos bien importantes de crecimiento, en julio, en septiembre, en octubre, incluso en diciembre, pero durante 2026 la actividad económica ha ido encadenando buenas y malas. Algunos números favorables en enero, en marzo y también en abril, que muestran crecimiento en comparación al mes inmediatamente anterior. Pero el último dato, el que conocimos hoy, de mayo, nos muestra una actividad económica de 0,2%, es decir, la actividad viene desacelerándose. No solo se trata de compararse con el mes año anterior, sino ver cómo el registro muestra una actividad económica que viene en descenso precisamente desde marzo hasta la fecha. Bueno, hay varias razones que explican esta situación y miradas no muy alentadoras sobre lo que va a ocurrir hacia adelante. Natalia Muñoz, en la siguiente nota nos cuenta más. 5 caídas consecutivas en la actividad económica. Solo números rojos ha tenido este 2026, donde el mes de mayo no se quedó atrás, con un retroceso de 0,9% en el IMASEC. Contracción que es la peor desde la pandemia y que se explica en gran parte por el deterioro de la actividad minera, pero también por el desempeño de otros sectores. Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de IMASEC. Hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta. Y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir. Palabras del presidente Kast en su gira por Paraguay, en donde alertó el complejo momento económico. Es que si revisamos las cifras de los 5 meses consecutivos de caída, fue el mes de abril el más crítico, con un retroceso de 1,2%. ¿Se puede comenzar ya a hablar de una recesión técnica? No se puede hablar de una recesión aún. Recesión técnica son 2 trimestres consecutivos de caídas en el PIB. Ya vimos una caída en el primer trimestre, pero para el segundo trimestre, nuestro escenario base es un crecimiento bajo, pero positivo. Ahora, mucho va a depender de qué pase en junio. La medición habitual de recesión técnica se hace con datos desestacionalizados y viendo las variaciones de cada trimestre respecto del anterior. Ya tenemos un trimestre negativo, que es el primero, pero el segundo no está asegurado que vaya a ser negativo también. Y el IMASEC desestacionalizado se contrajo 0,2% respecto al mes anterior y cayó 0,7% en 12 meses. Por actividad, el IMASEC no minero creció 0,7%, lo que no alcanza a compensar la caída de 4,7% de la producción de bienes. Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser más claro,
El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico esencial establece las bases para que Chile vuelva a progresar. Y la minería también registró su quinta caída consecutiva, 11,6% de retroceso en mayo, en particular por el cobre, aunque su incidencia negativa debería moderarse el segundo semestre. Cuando nuestra actividad se frena, todo el país se resiente. Esta caída de un 11,6% en la producción de la minería ha podido impactar negativamente en casi 1,5 puntos. Necesitamos urgentemente mejorar la certeza jurídica, agilizar el sistema de permisos. ¿Cuáles son las causas? Básicamente son típicas. Primero que nada, hay que ser claro. La falta de proyectos nuevos implica que con los proyectos y con las empresas que tenemos en estos momentos estamos administrando la producción desde hace mucho tiempo. Por otro lado, el comercio creció 0,8%, impulsado por el mercado automotor y el comercio minorista, mostrando cierta resiliencia en la economía, pero tampoco alcanza para crecer. Los especialistas dicen que recién el segundo semestre podríamos ver una leve recuperación. Dado el repunte que estamos esperando para el segundo semestre del año, estamos previendo que el crecimiento cierre de 2026 esté en torno a 1%, mientras que hacia 2027, impulsado especialmente por la inversión, estamos previendo un crecimiento de 2,8%. Esperamos nosotros una aceleración hacia la segunda parte del año. Con todo y siendo un poco optimistas, nosotros creemos que, o estimamos que máximo este año se va a crecer 1,4%. El Banco Central bajó la proyección de crecimiento para este 2026. El piso ahora es de 1% y el rango máximo de 1,75%. En tanto, algunos analistas han señalado que el ente emisor debería recortar la tasa de interés en su próxima reunión. Bien, nos vamos a ir a otro tema, pero que está directamente vinculado. Menos actividad económica, menor creación de empleo. Parece haber una relación directa entre ambas cosas y así lo constatamos también con el dato de desempleo del último trimestre móvil, que mostró una tasa de desocupación a nivel nacional de 9,4%. Pero quisimos hacer zoom en algunos grupos específicos donde la situación es todavía mucho más compleja. En los jóvenes y en las mujeres en particular, estamos viendo en algunos segmentos etarios niveles de desempleo de 2 dígitos muy altos que incluso se comparan con los peores niveles del contexto de la pandemia. En la siguiente nota, Pilar Gutiérrez nos cuenta. La tasa de desempleo del último registro del INE volvió a encender las alertas por la difícil situación que enfrenta el mercado laboral en Chile, pero al desglosar la cifra es aún mayor en mujeres, 10,5%. Se trata del tercer registro consecutivo de desocupación femenina de 2 dígitos. Son datos que no veíamos niveles tan malos desde desde la pandemia. Y que claramente muestran un debilitamiento del mercado laboral y que está afectando mucho más a las mujeres y se requieren medidas inmediatas para que esto en el fondo no siga aumentando. De las cosas que se han conversado, como es por ejemplo el tema de la sala cuna, son situaciones que hacen que contratar a esas mujeres sea más caro que contratar a un hombre y así tienen distintas cosas que van encareciendo y que afectan especialmente en este caso a las mujeres. Y es que en un mercado laboral golpeado por la contracción en la actividad de los primeros meses del año y el alza de los costos laborales de los últimos meses, las mujeres además enfrentan barreras estructurales que obstaculizan todavía más su búsqueda de empleo. Las mujeres tienen una tasa de participación laboral que tiene una diferencia de 20 puntos respecto de los hombres. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque las mujeres comúnmente toman la labor de cuidado de terceros más que los hombres. Ahí hay un tema de corresponsabilidad. Chile tiene la quinta tasa de desempleo femenino más alta entre los países de la OCDE y solamente lo superan Grecia, España, Colombia y Turquía, según las cifras de abril de este año. La menor tasa la tiene Japón, de 2,3%. Con todo, nuestro país duplica el desempleo femenino promedio de la OCDE, que es 5,2%. El proyecto de Sala Cuna, con la indicación del Ejecutivo, nos parece que es fundamental ir adelante con la suma urgencia. Nos preocupa lo que viene después de Sala Cuna y antes de que los niños entren al colegio, en pre-kinder. Ahí hay también un espacio donde además Chile, respecto a la OCDE, está 20 puntos por debajo
en cobertura de educación preescolar. Pero además, las más golpeadas por la situación del mercado laboral son las jóvenes entre 15 y 24 años. La desocupación ahí es de 28,3%, es decir, casi un tercio de las mujeres en ese rango etario están desempleadas. Y aunque el desempleo en hombres jóvenes también es elevado y supera el 21%, sigue habiendo una brecha entre géneros de casi 7 puntos. La tasa de desempleo de mujeres jóvenes es la más alta desde junio-agosto de 2020, o sea, en los peores meses de la pandemia están los problemas estructurales que dificultan la inserción juvenil, al círculo vicioso de la falta de experiencia. Lo que ocurre es que esas dificultades inherentes a los jóvenes para lograr la empleabilidad se suman a las dificultades que enfrentan como mujeres. Y eso tiene que ver con una legislación laboral que encarece la contratación femenina. Las cifras de informalidad también son más altas en mujeres, casi 29%, lo que según expertos también se vincula a las barreras estructurales de acceso de mujeres al trabajo. Por otro lado, si uno ve la duración de el desempleo, también es más alto entre mujeres, o sea, las mujeres pasan en promedio un mayor tiempo desempleadas y hay una mayor proporción de mujeres que llevan más de un año buscando un puesto de trabajo sin encontrarlo en comparación a los hombres. Los datos reflejan que las brechas de género siguen siendo un factor que complejiza la situación para las mujeres. Los especialistas sostienen que medidas como la sala cuna universal podrían marcar diferencias sustanciales para mejorar el panorama del mercado laboral en nuestro país. Bien, nos vamos a ir a otro tema, uno muy importante para el sistema eléctrico nacional, porque el Comité de Ministros finalmente respaldó el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre. Se trata de una infraestructura esencial para poder dar más seguridad, para dotar de mejor certeza y mejor infraestructura, como decíamos, al sistema eléctrico a nivel nacional y para conectar sobre todo el sistema del norte con el del sur. Esta inversión contempla 1.480 millones de dólares. Se trata de una de las principales obras del sector y finalmente el Comité de Ministros destrabó esta iniciativa después de que se rechazaran algunas de las reclamaciones sobre esta línea de transmisión eléctrica que conectará la región de Antofagasta con la región metropolitana para construir y operar una línea de transmisión de corriente continua que atravesará 4 regiones a lo largo de 1.346 kilómetros. De esta manera entonces se ratifica su resolución de calificación ambiental y puede continuar el desarrollo de su tramitación de acuerdo a los plazos que están establecidos. Esta línea de transmisión de más de 1.300 kilómetros, como decíamos, logrará fortalecer la capacidad del sistema eléctrico nacional a través del transporte de energía desde el norte y fundamentalmente permitirá aprovechar de mejor manera la energía renovable generada en el norte del país. Con esta información nos vamos a ir a una pausa entonces y volvemos de inmediato. Seguimos con la entrevista del día aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a la entrevista de esta tarde en la que queremos analizar qué es lo que está ocurriendo con la actividad económica, en particular en el sector minero, que en el último dato de IMASEC, como vimos en la nota del primer bloque, tuvo una fuerte caída durante el mes de mayo, caída de 11,6% para este sector en particular, arrastrando así al resto de la economía también, por ende. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con el CEO de Mining, de GEM Mining Consulting. Juan Ignacio Guzmán está con nosotros. Bienvenido, Juan Ignacio. Hola, Sebastián. Es un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Juan Ignacio, bueno, hemos visto en la primera parte del programa la preocupación que hay por el curso de la economía en general, pero en particular respecto al sector minero también hay una atención especial dado estos números negativos que no son nuevos. Hemos visto un inicio de año bien difícil para el sector. ¿Qué pasa en la industria minera específicamente, Juan Ignacio? Mira, la industria minera y en particular la industria del cobre hoy día está pasando por un muy mal momento. ¿Ya? Yo diría es una industria enferma en un mercado sano. Como tú decías, el IMASEC minero, que está fuertemente correlacionado con la producción de cobre, bajó 11,6% y la producción de cobre bajó 12,3%. ¿Ya? Pese al incremento en precios, no fuimos capaces de sustentar un IMASEC ni siquiera positivo. Y esto es lo que arrastró a toda la economía. Entonces lo que estamos viendo es básicamente
una industria en muy mal estado este año, que viene arrastrándose por lo demás de los años anteriores. O sea, aquí no hay nada nuevo o que no hayamos advertido 3 o 4 años atrás. Claro. Juan Ignacio, tú decías que está en un mercado que está sano, por los precios del cobre, me imagino en parte. Hay una industria que está enferma. ¿Y cuál es el problema que tiene hoy día la industria minera? ¿Qué factores son los que están mostrando estos deterioros de producción? Mira, en la industria minera producimos un commodity que se llama cobre. El cobre de Chile o el cobre del Congo, del Perú, es el mismo para ojos de los consumidores y el precio es el mismo. La forma de competir en estos mercados es siendo más productivo y de menor costo que el resto. Hoy día y hace 20 años, desde yo diría la inauguración del Royalty 1 en el año 2005, la industria ha sido sometida a por lo menos 7 cambios legislativos que han afectado la tributación y a un sinnúmero de cambios adicionales en términos ambientales, sociales y económicos que han afectado la productividad de la industria comparado con la productividad del resto del mundo. ¿Qué factores son los que han pesado más dentro de esos cambios a tu juicio? La tasa de impuesto efectiva, que es muy alta comparado con nuestra competencia. En segundo lugar, la famosa permisología, ¿ya? Que finalmente hace que los proyectos salgan mucho más caros, se demoren más tiempo y en definitiva las minas queden con una herencia de compromisos que nada tienen que ver con el negocio ni tampoco que cuantifican el impacto que puede tener la actividad en la industria a nivel ambiental. Ajá. Juan Ignacio, hay un contraste bien interesante porque en el dato que vimos del INE ayer, claro, la minería no metálica subió 4,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. O sea, el problema no es de toda la minería, sino en particular del cobre, por lo que tú decías. Es del cobre, no, esto es absolutamente el cobre. Si tú ves a nivel mensual los últimos 4 años, el IMASEC minero y la producción de cobre tienen una correlación de 0,9, casi perfecta. Por lo tanto, el IMASEC minero se mueve con la producción del cobre. El litio todavía es muy pequeño comparado con el cobre y lo va a seguir siendo en los próximos 5 años. De tal manera que si queremos ver qué está pasando con el crecimiento de la industria, tenemos que ir a ver la producción de cobre. Y lamentablemente, pese a tener precios históricamente altos este año, la industria no ha estado a la altura y básicamente estamos produciendo menos. Si nosotros extrapolamos la producción de lo que va del año a finales de año, vamos a llegar a producir 4.900.000 toneladas, lo que menos hemos producido en los últimos 20 años. O sea, es un... Entonces, espero que en los próximos meses mejore la situación. Sí, claro, pero es una señal de alerta finalmente para la industria. Juan Ignacio, y dentro de los factores que están incidiendo en este escenario, ¿cuánto pesa también las leyes del mineral? Es decir, la edad, digamos, la vejez o no que tengan los distintos yacimientos. Mira, el envejecimiento de los yacimientos es un problema importante en el país. La única forma real de compensar eso es descubriendo nuevas minas y yo creo que estamos al debe en exploración hace muchas décadas, ¿ya? Y hace un par de décadas que Chile no es un país atractivo para venir a explorar, fundamentalmente por la alta carga impositiva y también por las altas normativas y muchas veces ridículas normativas que tenemos en el ámbito social y ambiental, comparado con otros países del mundo. Ahora, las leyes de los depósitos actuales están cayendo y eso se compensa con inversiones y tecnología. Las empresas han hecho un esfuerzo, pero la verdad es que cada vez más estas minas y estos yacimientos más envejecidos no solamente muestran costos más altos, sino que también tienen riesgos de cumplimiento más altos, porque básicamente están en condiciones muy, muy exigidas. Juan Ignacio, ¿y este es un fenómeno que afecta a todas las empresas de manera homogénea o hay algunas compañías en particular que están sufriendo más este deterioro productivo? Te lo pregunto porque en reportes anteriores, a comienzos de año o el año anterior, se mencionaba, por ejemplo, la situación de Codelco específicamente y la paralización de algunos yacimientos que incidían en una menor actividad de la minería. Pero quería saber si es que esto, lo que estamos viendo ahora, es también fruto de toda la industria o de algunas en particular. Mira, yo te diría, hay empresas que lo están haciendo peor que otras, pero en general lo que estamos viendo es hasta hace 2 años atrás, yo te diría, el que estaba enfermo era Codelco.
Hoy día yo creo que la industria, no todas las empresas, pero una buena parte está enferma. Y la forma más simple de verlo es que alrededor de la mitad de la producción de Chile está en el cuarto cuartil. ¿Ya? Eso quiere decir que somos los productores más caros del mundo. Eso es algo que tenemos que entender para poder empezar a aliviar al enfermo, lo que significa efectivamente empezar a incentivarlo a que produzca más y no que produzca menos. Claro. Ahora, parece ser una solución entonces de más mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que se puede proyectar para los próximos meses, Juan Ignacio? Como te decía, si proyectamos lo que ha sido este año, a final de año, vamos a producir una cifra históricamente baja respecto a los últimos 20 años. Ojalá ese no sea el escenario, pero en el mejor de los mundos no vamos a llegar a la producción que tuvimos el año pasado y probablemente nos ubiquemos en una producción más cercana a los 5.100.000, 5.200.000 toneladas, lo que a los actuales precios es un pecado. ¿Ya? Porque Sí, claro. básicamente significa que el país, las empresas y la sociedad deja de percibir muchísimo dinero. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, creo que la preocupación hoy día tiene que ser más allá de Codelco, más allá de las empresas privadas, tiene que ser del gobierno y tiene que ser de la sociedad. Y Estamos es... frente a una industria que todavía sigue liderando, pero que necesitamos vuelva a rugir en esta industria. Sí, claro, en un contexto además donde estos minerales precisamente se están demandando muchísimo por varias razones estructurales. Juan Ignacio, ahora, con esas proyecciones entonces y esa perspectiva, si es que las cosas no cambian, digamos, y se mantiene esta tendencia, esto también termina arrastrando al resto de la economía, ¿no? Por el peso específico que tiene la industria minera. Sin duda, la industria del cobre tiene un efecto multiplicador que se estima en alrededor de 2,5. Eso quiere decir que por cada $1 que dejamos de ganar, el resto del país deja ganar $2,5. ¿Ya? Y eso involucra a las empresas proveedoras, a las empresas de servicios en general, pero también al fisco, que deja de recibir los impuestos correspondientes a esta menor producción. Juan Ignacio, y dentro de este escenario, ¿ha pesado el aumento en el precio de los combustibles, que es un insumo bien relevante también para el sector? Te lo pregunto porque he escuchado algunos análisis que apuntan a eso, a que el traspaso de precios a nivel internacional a Chile en marzo y abril puede haber incidido también en los malos datos de IMASEC general que hemos visto. Haciendo el zoom en la minería, ¿hay una relación con eso? Mira, lo concreto es que el término de la exención al combustible en la industria minera implicó en la práctica un impuesto adicional, ¿ya? Y ese impuesto adicional se suma a una serie de impuestos que hemos venido atrayendo, digamos, a la industria en los últimos 20 años. Eso no ayuda, ¿ya? Ahora, a eso se le suma además que este año, por producto de la guerra del Golfo, hubo un aumento muy significativo en el ácido sulfúrico, que es un insumo relevante para muchas de las minas del país, y en otros insumos, incluido el precio del petróleo. Entonces, eso también hace que las minas que ya estaban en el cuarto cuartil, que ya eran caras, se vuelvan aún más caras. Ahora, en algunos casos, el precio todavía sigue pagando, pero lo preocupante es qué pasa si el precio cae por debajo de los $4 y realmente la industria deja de aportarle al país. Sí. ¿Y hay fundamentos sólidos, crees tú, para sostener el precio por un buen tiempo? Sí, afortunadamente. ¿Ya? Ahora, Chile y el mal desempeño de Chile desafortunadamente es bueno para el mercado. Significa que el precio del cobre sube y los que pueden producir más aprovechan esa subida de precio. Son los que ganan esa ventaja. Juan Ignacio Díaz, CEO de Gem Mining Consulting, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Juan Ignacio, muchas gracias por esta conversación, muy amable. No, que estés muy bien, Sebastián, un gusto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. De esta forma estamos terminando nuestra edición de hoy de Agenda Económica. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédense en la sintonía porque ya viene CNN Prime aquí en CNN Chile.